Hola, 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 mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están todos ustedes hoy? Espero que súper bien, con la mejor energía y listos para un vídeo que les prometo que los va a dejar con la boca abierta. Aquí estamos como siempre listos para traerles lo último del mundo del espectáculo, chismes jugosos y por supuesto, toda la información que sabemos que les encanta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé, están pensando, ¿qué más se puede decir de ellos? Pues agárrense porque lo que les traigo hoy es una confesión inédita, algo que Can Yaman nunca antes había revelado públicamente sobre su relación con Demet. Créanme, esto es algo que los va a sorprender, los va a hacer pensar y probablemente hasta les va a cambiar la perspectiva que tenían sobre esta icónica pareja. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y revelaciones, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, ya sé que lo digo siempre, pero es que realmente me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustan los vídeos sobre celebridades turcas, chismes del corazón, análisis de telenovelas y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima telenovela Erkenci o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y por supuesto, hizo que todos los fans soñáramos con que su romance fuera real también fuera de la ficción. Durante la emisión de la telenovela, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Se les veía muy unidos, compartían momentos divertidos en el set de grabación, se dedicaban miradas cómplices. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Sin embargo, ellos siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental. Insistían en que eran grandes amigos, compañeros de trabajo y que la química que se veía en pantalla era fruto de su talento actoral. Pero como suele suceder en estos casos, el tiempo fue pasando y la verdad fue saliendo a la luz. Después de que Erkenci llegara a su fin, tanto Can como Demet tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus propios proyectos profesionales y, aunque los fans seguían soñando con una reconciliación, parecía que la historia de amor entre ellos había llegado a su fin. Ahora bien, ¿dónde entra la confesión inédita de Can Yaman en todo esto? Pues bien, hace poco, en una entrevista exclusiva con una revista italiana, el actor se sinceró sobre su relación con Demet de una manera que nunca antes lo había hecho. No voy a decir que admitió un romance con todas las letras, pero sí dio a entender que la conexión que tuvieron fue mucho más profunda de lo que jamás quisieron reconocer públicamente. En esta entrevista, Can habló sobre la presión mediática que sufrieron durante la emisión de Erkenci. Dijo que era muy difícil lidiar con la constante atención de los paparazzis, los rumores y las especulaciones de los fans. Afirmó que tanto él como Demet se sentían muy observados y que eso, inevitablemente, afectó su relación. Y aquí viene la parte jugosa, lo que realmente me llamó la atención y creo que a ustedes también les va a interesar. Can dijo textualmente que Demet y yo teníamos una conexión muy especial, una química que era innegable. Era algo que iba más allá de lo profesional. Pero también éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos con la telenovela, con los fans y con nuestras propias carreras. Quizás en otro momento, en otras circunstancias, las cosas podrían haber sido diferentes. ¿Escucharon eso? Quizás en otro momento, en otras circunstancias, las cosas podrían haber sido diferentes. Boom. Ahí lo tienen. Can Yaman prácticamente admitiendo que sí hubo algo más que amistad con Demet, pero que las circunstancias no eran las adecuadas para que esa relación floreciera. Ahora, vamos a analizar un poco estas declaraciones. ¿Qué quiso decir Can con la responsabilidad que teníamos con la telenovela? Pues obviamente se refiere a que no querían que un posible romance entre ellos afectara el éxito de Erkenci. Imagínense el revuelo que se hubiera armado si, en medio de la emisión de la telenovela, Can y Demet hubieran confirmado que estaban juntos y luego, al poco tiempo, hubieran anunciado su ruptura. Hubiera sido un caos. La atención se habría centrado en su relación personal y se habría desviado del proyecto en sí. Además, Can también mencionó la responsabilidad que tenían con los fans.
Y es que seamos honestos, los fans de Erkencikus estaban completamente obsesionados con la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Si ellos hubieran confirmado un romance, la presión sobre su relación habría sido enorme. Cada paso que dieran, cada gesto que hicieran, habría sido analizado y juzgado por miles de personas. Y eso obviamente puede ser muy difícil de sobrellevar. Por último, Can habló sobre la responsabilidad que tenían con sus propias carreras. Tanto él como Demet eran dos de los actores más populares de Turquía. Un romance público podría haber afectado su imagen y su reputación profesional. Quizás algunos directores o productores no habrían querido trabajar con ellos por miedo a que su relación personal eclipsara sus proyectos. En resumen, lo que Can Yaman está diciendo es que él y Demet sintieron algo muy fuerte el uno por el otro, pero que las circunstancias no les permitieron explorar ese sentimiento. Tenían demasiadas responsabilidades, demasiada presión y demasiados factores externos que jugaban en contra. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensa Demet Özdemir de todo esto? Pues, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Can. No sabemos si está de acuerdo con él, si lo contradice o si prefiere mantenerse al margen de toda esta polémica. Lo que sí sabemos es que Demet está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Parece que Demet ha encontrado la felicidad en su matrimonio y que está enfocada en su vida personal y profesional. Por su parte, Can Yaman también ha tenido varias relaciones amorosas después de Erkencikus. La más conocida fue su romance con la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, la relación no prosperó y terminaron separándose al poco tiempo. Actualmente se rumorea que Can está saliendo con una modelo italiana, pero aún no hay confirmación oficial. En conclusión, la confesión inédita de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir nos deja con la sensación de que hubo algo más que una simple amistad entre ellos, pero que las circunstancias no permitieron que ese sentimiento se desarrollara. Es una historia de amor truncada, un podría haber sido, que siempre quedará en la memoria de los fans de Erkencikus. Y bien, mi gente, ¿qué les pareció esta bomba? ¿Se esperaban esta confesión de Can Yaman? ¿Creen que realmente hubo algo más entre él y Demet? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema. Recuerden que me encanta leerlos y responder a sus preguntas. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el contexto, los detalles y el futuro de Candem asterisco asterisco. Pero esperen. Antes de despedirme, quiero profundizar aún más en esta historia porque, como buenas chismosas que somos, no podemos dejar cabos sueltos, ¿verdad? Vamos a analizar el contexto en el que surgió esta conexión, los pequeños detalles que alimentaron la llama de la esperanza para los fans y, por supuesto, vamos a especular sobre el futuro de esta relación, o la falta de ella. Primero vamos a retroceder un poco en el tiempo y a recordar cómo Erkencikus conquistó al mundo. La telenovela, con su trama fresca y divertida, pero sobre todo con la arrolladora química entre Can y Demet, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Sanem y Can, dos almas gemelas que se encuentran en un mundo de sueños y aspiraciones profesionales, resonó en audiencias de todas las edades y culturas. Y cómo no iba a resonar si cada escena era una explosión de ternura, pasión y humor. Pero más allá de la trama, la magia residía en la conexión entre los protagonistas. Can Yaman con su carisma arrollador y su físico de infarto, y Demet Özdemir, con su belleza natural y su talento innato para la comedia, eran una pareja explosiva. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas. Todo gritaba romance. Y es que, mis amores, en el set de grabación, la cosa pintaba muy bien. Se filtraban vídeos y fotos de Can y Demet riéndose a carcajadas, jugando entre escenas, dándose pequeños empujoncitos cariñosos. Parecía que estaban viviendo su propia telenovela en la vida real. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos y analizaban cada detalle con lupa, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas.
Recuerdo que una vez salió un vídeo donde Can le estaba enseñando a Demet a montar en moto. La cercanía entre ellos era palpable y cuando Demet casi se cae, Can la sujetó con una fuerza y una ternura que derritió el corazón de todos los Candems shippers. Fue un boom en las redes sociales. Todos comentaban lo mismo: esto es amor verdadero, se nota que se quieren, que se casen ya. Pero como les dije antes, Can y Demet siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental. Decían que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada más allá de eso. Algunos fans se decepcionaron, claro, pero otros se aferraron a la esperanza, argumentando que quizás estaban ocultando su romance por miedo a la prensa o por estrategia de marketing. Y es que no nos engañemos, un romance entre los protagonistas de una telenovela exitosa es un gran impulso publicitario. Las cadenas de televisión y las productoras saben esto y a veces, incluso fomentan los rumores para generar más expectación. Pero también es cierto que la presión mediática puede ser asfixiante y que muchos actores prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. En el caso de Can y Demet, creo que ambos factores jugaron un papel importante. Por un lado, era evidente que la química entre ellos era real y que los rumores beneficiaban a la telenovela. Por otro lado, también es posible que ambos sintieran la presión de la fama y que prefirieran no exponer su relación a la opinión pública. Después de que Erkencikus llegara a su fin, las cosas se enfriaron un poco. Can se fue a Italia a perseguir nuevos proyectos y Demet se quedó en Turquía. Aunque seguían manteniendo el contacto por redes sociales, la distancia física era un obstáculo importante. Y aquí es donde entra la vida amorosa posterior de ambos. Como les conté, Demet se casó con Ozan Kok, un famoso cantante turco. Su boda fue un evento por todo lo alto con cientos de invitados y una cobertura mediática impresionante. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la felicidad en su matrimonio. Pero, ojo, hace poco saltó la bomba: Demet y Ozan se divorciaron. Sí, así como lo oyen. Después de poco más de un año de matrimonio, la pareja anunció su separación a través de un comunicado conjunto. Los motivos del divorcio no se hicieron públicos, pero los rumores apuntan a diferencias irreconciliables. Y adivinen que los fans de Candem volvieron a encender la llama de la esperanza. Muchos interpretaron el divorcio de Demet como una señal de que quizás, solo quizás, aún había una oportunidad para que ella y Can estuvieran juntos. Es el destino, estaban destinados a estar juntos, ahora sí que sí, eran algunos de los comentarios que se podían leer en las redes sociales. Por su parte, Can también ha tenido sus propias historias de amor después de Erkencikus. Su relación más mediática fue con Diletta Leotta, una guapísima presentadora italiana. Se comprometieron incluso y todo parecía indicar que Can había encontrado a su media naranja. Pero al final la relación se rompió de forma abrupta y en medio de rumores de infidelidad y celos. Actualmente se dice que Can está saliendo con una modelo italiana, aunque él no lo ha confirmado públicamente. Parece que el actor sigue buscando el amor, pero que aún no ha encontrado a la persona adecuada. Ahora bien, volviendo a la confesión de Can sobre Demet, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Existe alguna posibilidad de que estos dos vuelvan a estar juntos? Pues la verdad, es difícil decirlo. Por un lado, tenemos la declaración de Can, que deja entrever que sí hubo sentimientos reales entre ellos, pero que las circunstancias no fueron favorables. Por otro lado, tenemos el hecho de que Demet está recién divorciada y que quizás necesite tiempo para sanar y para enfocarse en su propia felicidad. Además, ambos tienen carreras muy exitosas y están enfocados en sus propios proyectos. No sabemos si estarían dispuestos a sacrificar algo de su tiempo y de su energía para intentar construir una relación juntos. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás en el futuro Can y Demet vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional. Quizás el destino los vuelva a unir y les dé una segunda oportunidad. O quizás simplemente sigan siendo amigos y compañeros de trabajo, recordando con cariño los momentos que compartieron en Erkencikus. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá dando de qué hablar. Son dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, y su química en pantalla es innegable. Ya sea como amigos, como compañeros de trabajo o como algo más, su conexión siempre será especial y seguirá emocionando a sus fans. Y ahora sí, mi gente, llegamos al final de este vídeo maratónico.
Espero que les haya gustado esta profundización en la historia de Khan y Demet. Ya saben que me encanta traerles todos los detalles jugosos y los chismes más calientes del mundo del espectáculo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Khan? ¿Creen que Demet debería darle una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en otra telenovela? Quiero saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like a este vídeo si les gustó. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Cara guiño.